Vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 3. Hoy vamos a terminar el capítulo 3 de Gálatas y les recuerdo que son 6 capítulos en la carta. Quiere decir que ya vamos a la mitad de esta carta. Gálatas capítulo 3, voy a leer del versículo 19 hasta el versículo 29 y después de esto vamos a orar. Gálatas 3, del 19 al 29, dice así: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos en esta mañana venir delante de ti, adorarte y escuchar tu palabra. Rogamos por esta porción de la Escritura para que pueda cobrar vida en nuestro corazón, en nuestra mente, y que tú, Señor, nos impactes en lo más profundo de nuestro ser con las verdades que hemos de aprender hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has leído los primeros 5 libros de la Biblia, te darás cuenta que la ley de Dios es un aspecto muy importante en estos libros. De acuerdo al conteo de algunos rabinos, hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Y desde que la ley fue dada a Moisés, se convirtió en un aspecto fundamental de la vida del pueblo de Israel. Y hoy en día muchos cristianos no están seguros de qué hacer con la ley del Antiguo Testamento. Han habido algunas sectas a lo largo de la historia del cristianismo que han dicho que es necesario que los cristianos del día de hoy sigan la ley de Moisés lo más cerca que se pueda. E incluso prácticamente se trata de judaizar la iglesia, que se convierta como si fuera una iglesia o una reunión judía, casi como si fuera una sinagoga judía, solamente le agregan algunos aspectos de Jesús. Y aquellos que han estado viniendo aquí a nuestra congregación de Vida Nueva saben que esa no es la posición de Vida Nueva. Nosotros no creemos que la iglesia se debe de judaizar. Sin embargo, como hemos aprendido en la iglesia de Galacia, habían entrado algunos a quienes hemos llamado los judaizantes, que afirmaban que para tener la salvación y la comunión con Dios era necesario no solamente tener a Cristo, sino también agregar los ritos del Antiguo Testamento, incluyendo la circuncisión. Pero nosotros, el día de hoy, al igual que los creyentes de la iglesia de Galacia, nos podemos hacer la pregunta: ¿y entonces para qué sirve la ley? Si somos salvos por la fe, ¿de qué sirve la ley? ¿Para qué Dios la dio? ¿Será que no sirve para nada? Si Dios ya le había dado a Abraham la promesa y éste fue salvo por la fe en la promesa, ¿por qué Dios se tomó el tiempo, 430 años después, de dejar estos 613 mandamientos
¿Y por qué fue Dios tan cuidadoso en cada una de estas leyes? Bueno, hoy vamos a aprender del apóstol Pablo y de Dios mismo, Dios inspirando al apóstol Pablo. Lo que vamos a aprender el día de hoy es que la ley sí tiene un propósito. Y el propósito de la ley es apuntarnos a Cristo. El propósito de la ley es apuntarnos a Cristo. Así que vamos a ver 3 puntos en esta mañana y primeramente vamos a ver precisamente eso, el propósito de la ley. Punto número 1, el propósito de la ley. Versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bien, en los versículos 6 al 18, Pablo estuvo argumentando que la salvación no es por medio de la ley, más bien la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Y en estos próximos versículos que vamos a ver el día de hoy, Pablo responde a la pregunta que muchos de los gálatas probablemente tenían y nosotros también. Y la pregunta es, ¿para qué sirve la ley? Y debemos de notar que la respuesta de Pablo no es, la ley no sirve para nada. Eso no es lo que él dice, la ley no sirve para nada, no dice eso. Porque Pablo es muy cuidadoso con la manera en que está argumentando en la carta de los Gálatas. Lo que él quiere demostrar es que la ley efectivamente tuvo un propósito esencial en el plan redentor de Dios. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, si bien es verdad que Abraham fue salvo por la fe, en un tiempo en donde todavía no existía la ley codificada, y el día de hoy, cuando digas la frase ley codificada, voy a referirme a esos 613 mandamientos del Antiguo Testamento, tanto los 10 mandamientos y el resto que son 613 o por lo menos aproximadamente ese número. Entonces, cuando hable de la ley codificada me voy a referir a esos mandamientos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué 430 años después de Abraham Dios da la ley? Bueno, la da, dice el apóstol Pablo, debido al pecado, debido a las transgresiones. La ley, hermanos, fue una demostración de la gracia de Dios para con su pueblo Israel. La ley de Dios nos muestra que Dios es santo y nos muestra que nosotros somos pecadores. ¿Quieres saber por qué Dios le dio la ley a Moisés y al pueblo de Israel? Para demostrar esto. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Por lo tanto, conocer la ley de Dios ayuda a restringir el pecado de los seres humanos. Quiero que por un momento nos pongamos en la posición de los israelitas. Los israelitas se demuestra Dios con gran poder en Egipto a través de Moisés y salen de Egipto con gran demostración de señales y prodigios. Y entonces Dios les dice, les voy a llevar a la tierra prometida. Y muchos de los israelitas están diciendo, bueno, ¿y quién es este Dios? ¿Quién es este Dios que dice que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? ¿Quién es este Dios? Y entonces Dios, a través de Moisés, dice, déjenme les digo quién soy yo. Aquí está mi ley. Aquí está mi ley. Pues para los israelitas debió de haber sido un gran privilegio pensar en que el Dios omnipotente los había escogido a ellos como pueblo y que no solamente eso, les había dicho, mi nombre es Jehová, yo soy el que soy y esta es mi ley. Porque en los tiempos de los israelitas ya había códigos de leyes. Sabemos de algunos famosos códigos de leyes del mundo antiguo como las leyes de Hammurabi o mucho tiempo después las leyes jurídicas de Roma o de Grecia, pero aquí esta es la ley de Dios. Entonces para el pueblo de Israel esto es una gran bendición porque estas leyes restringen el pecado, porque Dios les dice, miren, les voy a poner un cerco de protección. Y la ley, hermanos, es un cerco de protección porque nos muestra lo que Dios
es y lo que Dios desea de nosotros. Y aún nosotros que estamos bajo el nuevo pacto y que las leyes del Antiguo Testamento ya no son un código de pacto para nosotros, todavía nos muestran cuál es el corazón de Dios. Podemos ver los 10 mandamientos y ver el corazón de Dios. Podemos inclusive ver las leyes ceremoniales y las leyes civiles. Y eso nos dice qué tipo de Dios es el verdadero Dios. En el libro de Romanos, Pablo, que también es un libro muy, muy similar a Gálatas, Pablo argumenta que todos están bajo la ley de Dios, todos. Ya sea la ley escrita en los corazones, que pudiéramos llamarla la ley natural, es decir, toda persona en su corazón y en su conciencia, Dios ha puesto una ley moral. Entonces, todo el mundo está bajo un tipo de ley de Dios. O la ley de la conciencia, la ley del corazón, o la ley codificada, los mandamientos, los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Pero lo que Pablo dice es que si bien todos estamos bajo la ley de Dios, aquellos que estaban bajo la ley codificada de Dios tenían una responsabilidad especial, los hacía especialmente responsables delante de Dios. Vamos a Romanos capítulo 7 y este es un tema muy extenso, así es que solamente vamos a ver unos pocos versículos de Romanos 7, en donde Pablo habla acerca de la relación de la ley en el Antiguo Testamento con la experiencia del creyente del Nuevo Pacto. Pero miren el versículo 7, Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Vamos a saltarnos al versículo 13 y el versículo 14. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y después el apóstol Pablo menciona que ¿cómo le hacemos, verdad? Porque el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta ley? ¿Y cuál es la respuesta? Es el Señor Jesucristo. La respuesta es Cristo. Cristo es el que nos libra. Y básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todos los que están bajo la ley natural de Dios, la ley de la conciencia, ya son responsables delante de Dios. Pero aquellos que conocen la ley codificada de Dios tienen una responsabilidad especial porque no hay duda. Dios está diciendo no, en este caso, no codiciarás, no harás esto. Y aquella persona que sabiendo la ley de Dios lo hace, es especialmente responsable delante de Dios. Sin embargo, esta ley codificada que fue dada debido al pecado y para mostrar nuestra propia pecaminosidad, estaría en vigencia hasta cierto punto. Regresemos a Gálatas capítulo 3. ¿Hasta cuándo? Versículo 19. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente hemos estado diciendo que es el Señor Jesucristo, simiente descendiente es Jesús. Entonces la ley como código de pacto quedaría inválida con la venida del Señor Jesucristo. De manera que hoy yo no, como creyente del nuevo pacto, no sigo la ley del Antiguo Testamento como si fuera el código de pacto por el cual me relaciono con Dios. Mi relación con Dios está por medio del Señor Jesucristo. Es por eso que seguir la ley codificada del día de hoy como un código de pacto y de comunión con Dios es despreciar la obra de Cristo. Entonces, si yo de repente dijera, ¿saben qué, hermanos? Vamos a instituir de nuevo las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Los animales puros pueden comer y los animales impuros no pueden comer. Entonces ahí yo estoy poniendo sobre la iglesia la ley del Antiguo Testamento como si fuera un código de pacto vigente el día de hoy, por el cual seguirlo o no seguirlo afecta mi relación con Dios. Y eso sería incorrecto.
El Nuevo Testamento claramente habla al respecto. En el libro de Marcos, por ejemplo, dice que el Señor Jesucristo pronunció limpios todos los alimentos. Después, en el libro de los Hechos, cuando baja el lienzo, cuando Pedro está ahí en Jope y Dios le dice, mata y come, y él dice, Señor, no, nunca he comido nada inmundo. Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Hablando de los gentiles, pero también hablando de cómo Dios había estado aboliendo y en Cristo había abolido la ley del Antiguo Testamento como un código de pacto por el cual nos relacionamos con Dios. Y de hecho, como vamos a ver un poco más adelante en este mismo pasaje, uno de los propósitos de la ley es guiarnos hacia Jesucristo, el que cumple toda la ley. Pablo ahora nos va a mostrar que aunque la ley es buena en sí misma, y ahorita en Romanos leímos que Pablo dice que la ley es espiritual, es inferior a la promesa que se recibe por medio de la fe. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en este verso en el que todavía estamos, dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En varios pasajes de las Sagradas Escrituras se nos dice que Dios dio la ley por medio de ángeles. Esto lo sabemos por revelación progresiva, lo vemos de una manera clara en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, no tienen que ir ahí, pero en Hechos capítulo 7, versículo 53, cuando Esteban está a punto de ser apedreado, Esteban dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, recibiste la ley por disposición de ángeles. El autor de Hebreos, en Hebreos 2:2, también menciona que la ley fue dada por medio de ángeles a Moisés. Entonces, la ley fue dada con Moisés como mediador. Entonces, tenemos a Dios, ángeles, Moisés, pueblo. Y de esa manera podemos entender el versículo 20, que el versículo 20 es el verso más difícil de entender en todo este pasaje. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Incluso si uno revisa las diferentes versiones bíblicas, uno se da cuenta de la dificultad de este pasaje, incluso para traducirlo. Lo que está diciendo Pablo aquí es que él está haciendo una comparación entre la ley y la fe. Por un lado tienes la ley, dada por Dios a través de ángeles, por medio de Moisés, al pueblo. Hay muchos pasos ahí, ¿verdad? Dios, ángeles, Moisés, pueblo. Eso lo tienes por un lado con respecto a la ley. A eso se refiere con, y el mediador no lo es de uno solo. O sea, hay varias partes aquí. No es trato directo, digamos, no es de uno a uno. El mediador no es de uno solo, hay muchos elementos aquí. Pero por el otro lado tienes la promesa dada por Dios directamente a Abraham. Y de la misma manera, a nosotros se nos da directamente la promesa por medio de Jesús. Es decir, Dios directamente le da la promesa a Abraham. Abraham cree y le es contado por justicia. Y Pablo dice, fíjense cómo con nosotros recibimos esta promesa del evangelio y de la salvación directamente de Dios. Pero alguien pudiera decir, espérate, pero sí tenemos como quiera mediador, Jesús. Las mismas escrituras dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Pero ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Dios es uno. Entonces Jesucristo, nuestro intermediario, es Dios mismo, de manera que estamos haciendo trato directo. No es como la ley, Dios, ángeles, Moisés, pueblo, sino que tenemos Dios y nosotros. Trato directo, promesa dada, fe en la promesa, salvación para aquella persona que cree. Entonces, a diferencia de la ley, con la salvación por la fe es un trato directo de la misma manera que el creyente Abraham. Un comentarista dice, el significado de Pablo es esencialmente claro. La ley no está a la par con el pacto de la promesa, no solamente porque la ley era cronológicamente limitada, es decir, que tuvo su tiempo, sino también porque fue transmitida por ángeles con un hombre actuando como intermediario. Pero nosotros tenemos a Jesucristo hombre que es uno con Dios.
A lo mejor muchos de ustedes han comprado alguna casa o alguna propiedad y saben ustedes que hay una diferencia entre tener un trato directo o un trato a través de intermediarios. Normalmente, no siempre, pero normalmente cuando el trato se hace a través de diferentes intermediarios, todo se vuelve un poquito más complejo. Pero cuando el trato es directo, las cosas son más sencillas porque estás tratando con la persona que te está vendiendo la propiedad o la casa, etc. Y normalmente uno prefiere el trato directo por la sencillez. Bueno, de la misma manera, a través de la fe estamos recibiendo un trato directo con Dios. Nuestro intercesor Jesús, como mencioné ahorita, es Dios hecho carne y no necesitamos intermediarios. No necesitamos de Moisés como intermediario, no necesitamos de la ley como intermediaria, no necesitamos de sacerdotes, ni santos, ni a María incluso como intermediaria. Tenemos acceso directo a Dios por Jesús. En una ocasión hablé con una de mis profesoras, ella era profesora de historia y ella había sido monja por 20 años. Y después, cuando fue mi maestra, llevaba como 25 años ya de ser creyente, se reunía en una iglesia bautista, y un día le pregunté, profesora, usted que fue por mucho tiempo una monja, ¿cuál es la diferencia que usted ve entre la iglesia católica romana y la iglesia evangélica? Me dijo, bueno, hay muchas diferencias, pero déjame decirte una de las más claras. Dice, cuando yo era parte de la iglesia romana se ve a sí misma como una intercesora, una mediadora. Entonces está Dios, y si tú quieres llegar a Dios, tienes que pasar por medio de la iglesia, por medio de los sacramentos, por medio del sacerdote, por medio de los ritos, por medio de los santos, por medio de María. No hay un trato directo, es por medio de la iglesia como institución. Dice, pero la iglesia evangélica, digamos los cristianos, la iglesia se pone a la par tuya, por así decirlo, y te dice, no, el trato es directo. Tú puedes ir directo con Dios, tú puedes orar a Él, tú puedes confesarte a Dios. Es a través de la fe solamente. Y de alguna manera, aquí en esta sección estamos viendo que el apóstol nos está tratando de decir eso. Es directamente por medio de la fe en la promesa que Dios nos ha dado en Cristo. Así que el primer punto vimos el propósito de la ley. Vamos a un segundo punto. Como punto número 2 vamos a ver la utilidad de la ley. La utilidad de la ley. Estamos en Gálatas capítulo 3, voy a leer el versículo 21 y 22. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pablo se anticipa al argumento que los judaizantes iban a hacer. ¿Qué le iban a decir los judaizantes? Le iban a decir, Pablo, suena como que la ley está en contra de las promesas de Dios. Pero si Dios dio la promesa y Dios dio la ley, entonces Dios se está contradiciendo. De acuerdo a lo que tú dices, Pablo, Dios se está contradiciendo. Porque la ley es contraria a las promesas, pero Dios dio las dos cosas. Y Pablo responde con una fuerte negación. En ninguna manera, que en griego es megenoito. Es una negación que Pablo usa varias veces, como cuando dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, megenoito. De ninguna manera, es una fuerte negación. Pensar así sería malentender lo que Pablo está tratando de decir. Lo que Pablo intenta decir es que la ley tiene un propósito distinto. Y si logramos entender esto, vamos a entender todo el argumento de Pablo. Pablo no está diciendo que la ley y la promesa se están peleando una contra la otra, porque Dios es el autor de las dos. Lo que Pablo está diciendo es que la ley tiene un propósito.
y que cuando sepamos cuál es ese propósito, vamos a saber cuál es el lugar propio de la ley. La ley por diseño no tiene la intención de vivificarnos ni justificarnos. Más bien la ley por diseño fue hecha, como ya mencioné, para mostrar la santidad de Dios, para mostrar nuestra pecaminosidad y para llevarnos a Jesús. Cuando Pablo dice en este pasaje que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, quiere decir que de acuerdo a la Escritura todos estamos bajo el pecado. Romanos 3, 22 y 23, ustedes lo conocen, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo está diciendo, es como si estuviéramos en una prisión de la cual no podemos salir por nuestras propias fuerzas. Estamos aprisionados, estamos encerrados, sabiendo que Dios es santo y yo soy pecador y no puedo salvarme a mí mismo. Pero Pablo dice, debido a que estamos bajo pecado, podemos recibir la promesa de salvación que es por medio de Jesucristo. Entonces, si bien la ley es como una prisión, porque me muestra quién soy y no puedo salir por mis propias fuerzas, también me apunta al que sí me puede sacar de esa prisión. Me demuestra que no me puedo salvar por mí mismo. Eso lo vimos la semana pasada. Dice el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En este verso, Pablo está hablando de la experiencia de toda persona antes de venir a Cristo. Antes de que recibiéramos el don de la fe, la ley era una prisión. Pero para el creyente esta era una prisión temporal, porque en la soberanía de Dios al creyente se le es revelada la fe. Y Pablo está diciendo, Gálatas, ¿por qué se quieren regresar a la ley si es como una prisión de la cual Cristo te ha rescatado y tú quieres regresar a la prisión? Pues ¿se pueden imaginar eso? Qué triste es cuando una persona está en la cárcel y sale y quiere regresarse a la prisión. Dice, no, cuando yo estaba en la prisión, ahí era feliz, como cuando los israelitas salieron de Egipto, ¿verdad? No, cuando estábamos en Egipto, ahí éramos felices. Ahora tenemos que comer este maná, pero antes podíamos comer de todo. ¿Qué pasa, verdad? No habían entendido la verdadera libertad en el Señor Jesucristo. Y qué triste es cuando un creyente quiere regresarse a la prisión de la ley. Es cierto que la ley es como una prisión, pero Pablo nos da otra imagen. No solamente la ley como una prisión, sino la ley como ayo. Versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo es una palabra griega que se dice paidagogos, de donde viene nuestra palabra pedagogo. La palabra pedagogo que tiene que ver con enseñanza, con una persona que se dedica a la enseñanza. Y en el tiempo del apóstol Pablo se refería a un siervo guardián. De hecho, esa es una traducción posible, siervo guardián. En los tiempos del apóstol Pablo, un ayo era un sirviente que estaba bien educado y que tenía como propósito educar a un niño hasta llevarlo a la adultez. Entonces, digamos, había una familia, la familia contrataba a este siervo guardián y este siervo guardián se encargaba de enseñar a ese niño mientras era pequeño hasta que llegara hasta la adultez, en donde él ya pudiera actuar por sí mismo. Recuerden que en los tiempos del apóstol Pablo no era como el día de hoy, todavía no existían las universidades. Bueno, los griegos ya tenían sus academias, pero eran diferentes a las universidades, y en el tiempo del Señor Jesucristo se acostumbraba que hubiera un rabí, y entonces el rabí tenía algunos de sus discípulos, pero no era una academia como tal. Pero en el mundo romano lo más común era, o de lo más tradicional, era que una familia contratara un ayo para enseñar a su hijo. Entonces la ley, dice Pablo, es como un guardián que nos guía hacia el Señor Jesucristo para que nosotros podamos ser justificados por la fe en Jesús.
¿De qué manera nos guía la ley a Jesús? ¿De qué manera es la ley nuestro ayo? Bueno, creo que a través del libro de Gálatas lo hemos estado viendo y lo he mencionado ya en esta predicación varias veces, pero bueno, cuando repetimos algo nos ayuda a memorizarlo, ¿no? La ley nos muestra que Dios es santo, la ley nos muestra que somos pecadores y la ley nos muestra que Jesús es nuestro único Salvador. De esa manera la ley es nuestro ayo, mostrándonos quién es Dios, quién soy yo y quién me puede salvar. En una ocasión un alumno me contó una historia que le pasó cuando él subió el Chipinque y quisiera tomar esa historia que me contó mi alumno, pero que se imaginen como si fueran ustedes. Vamos a suponer que ustedes se van al Chipinque y quieren hacer un poquito de senderismo, toman uno de los senderos tradicionales que muchos conocen en Chipinque, pero les entra el espíritu aventurero y ven por ahí un sendero no marcado, que por cierto sí hay varios de esos, y deciden tomarlo y te pierdes y terminas perdido por horas. Y eso es lo que le pasó a mi estudiante, estuvo perdido por horas. Se te acaba el agua, te empieza a dar hambre y no sabes a dónde ir. Estás totalmente desorientado, no sabes norte de sur, no tienes ni idea. Tratas de regresarte, pero al regresarte te encuentras con otros senderos y ya no sabes cuál tomar. Y estás desesperado hasta que finalmente encuentras, los que han estado en el Chipinque han visto esos mapas como de madera que están puestos en el sendero. Y finalmente te encuentras con uno de esos mapas y te dice, estás aquí y para salir tienes que seguir ese sendero. Y obviamente te pones súper contento, estás muy emocionado. Pero el mapa en sí no es tu salvación. Imagínate que dices, gracias mapa, y te quedas ahí. Sigues igual de perdido. La salvación no es el mapa. El mapa lo único que hace es apuntarte a la salvación. Si tú te quedas ahí, sigues perdidísimo. Pero si sigues el mapa y llegas y sales, bueno, a lo mejor ahora sí sales y te pones de rodillas y gracias, porque ahora sí ya estoy salvo, he sido salvado. Entonces, entendemos cuál es la función del mapa. Pues si vemos la ley de esa manera, vamos a entender cuál es la función de la ley. La ley no es mi salvación, la ley me apunta a la salvación. Y es cuando soy salvo por medio del Señor Jesucristo que soy salvo. Pero muchas veces vamos por el camino de la vida extraviados y quizá eso te haya pasado a ti antes de ser creyente. No sabías, no tenías una experiencia con Dios y finalmente llegas a la Biblia y conoces que hay un Dios verdadero y que este Dios verdadero escribió estas leyes y dices, por fin conozco a un Dios de manera más personal. Pero si te descuidas, puedes creer que por medio de seguir esas cosas vas a salvarte o vas a tener una comunión con Dios correcta. Bueno, voy a seguir estos 613 mandamientos y entonces voy a ser salvo. Entonces Dios me va a aceptar. Pues no es así, porque la ley nos apunta, nos muestra quiénes somos, quién es Dios, quién soy yo y quién me puede salvar, que es Jesús. Entonces, primero vimos el propósito de la ley, después hablamos de cuál es la utilidad de la ley. La ley es cierto una prisión, pero también es un ayo que nos lleva hacia el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver un tercer punto. Como tercer punto vamos a ver la libertad de la ley, la libertad de la ley. Y voy a usar esta frase diferente a como la usa Santiago, cuando Santiago habla de la ley de la libertad. Cuando me refiero aquí como tercer punto a la libertad de la ley, me refiero a la libertad de ya no estar bajo la ley como un código de pacto. O sea, somos libres de la ley. Versículo 25 y 26, estamos en Gálatas 3. 25 y 26 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, al ser justificados por la fe en Jesús, la ley cumple con su propósito de guiarnos a Cristo. Al cumplir con ese propósito, ya no estamos bajo la ley como ayo, como
como siervo guardián. Por medio de la fe somos hechos hijos de Dios. Las religiones del mundo afirman que todos somos hijos de Dios, pero la Escritura nos enseña que todos somos creación de Dios, pero aquellos que son hijos de Dios son aquellos que vienen a Dios por medio de Jesús. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces son aquellos que vienen a Jesucristo, que son los hijos. Gálatas 3:27, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es posible que el apóstol Pablo tenga en mente aquí el bautismo en agua. En el Nuevo Testamento, bajo la guía y supervisión apostólica, era más fácil saber cuando una persona era convertida, y normalmente lo que vemos en el Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos es que cuando una persona era convertida, el bautismo en agua sucedía muy poco tiempo después, normalmente bajo supervisión apostólica, de manera que es posible que el apóstol Pablo tenga en mente el bautismo en agua como una representación de una persona que es creyente. La manera en que entiendo este pasaje es que Pablo está refiriéndose al bautismo como una metáfora. Es decir, la palabra bautismo tiene que ver con sumergir, con inmersión. Y algunos historiadores de la iglesia nos dicen que cuando los primeros creyentes se bautizaban, al salir del agua recibían una nueva ropa. De hecho, esto todavía lo acostumbran en algunas iglesias hasta el día de hoy, que cuando la persona sale del agua le ponen encima algún tipo de toga o algo en representación de su nueva vida en el Señor Jesucristo. Entonces es posible que Pablo tenga esto en mente y esté usando el bautismo en agua y el recibir esa nueva ropa como una metáfora de la vida cristiana. Pablo, ¿qué está diciendo? Todos ustedes han sido sumergidos en Cristo, están unidos a Cristo por medio de la fe, han recibido el nuevo ropaje de Jesucristo, la nueva vida, los nuevos derechos. Y por lo tanto todo es diferente ahora. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, Pablo no está aboliendo aquí las etnias, las posiciones sociales o la sexualidad. Es decir, el apóstol Pablo no está diciendo que ya no existen las etnias. No, de hecho, en Apocalipsis incluso se habla de que de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Pero Pablo sí está diciendo algo que es revolucionario aquí. Para el tiempo en el cual Pablo está diciendo estas cosas, hace aproximadamente 2000 años, eso que Pablo dice hubiera sonado como algo increíble para los primeros lectores. Porque en el tiempo de Pablo, ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, eran demarcaciones muy fuertes en la sociedad. Se vivía en una cultura basada fuertemente en la raza o en la etnia, en la clase y en el sexo. Es decir, ¿eres hombre o eres mujer? Eso tenía mucho que ver en el tiempo del apóstol Pablo, no solamente de si una persona podía votar o no votar, dar testimonio delante de corte o no dar testimonio delante de corte. Además de eso, que los judíos y los griegos tenían animosidad unos por los otros. Y por supuesto estaba esa clase social del amo y el esclavo, muchas demarcaciones sociales. Y lo que Pablo está diciendo es, delante de Dios, todos son igualmente hijos. El amo es tan hijo de Dios, el amo creyente es tan hijo de Dios como el esclavo creyente. El hombre creyente es tan hijo de Dios como la mujer creyente. El judío creyente es tan hijo de Dios como el romano creyente. En Jesús todos somos iguales delante de Dios. Y lo podemos aplicar al día de hoy. El pastor es tan hijo de Dios como la oveja. No podemos pensar, bueno, es que el pastor tiene como que
le han de verdad dado un número especial en el celular espiritual, en donde él tiene el teléfono directo con Dios y yo no tengo ese teléfono. Entonces tengo que ir al pastor como mi mediador entre Dios y yo. Eso no es verdad, hermanos. La Biblia nos habla que todos somos reyes y sacerdotes delante de Dios. Y no estoy hablando del sacerdocio del antiguo pacto, sino el sacerdocio del nuevo pacto, en el cual Cristo es el sumo sacerdote. Él es la ofrenda y nosotros podemos ir delante de Dios. Tú puedes ir delante de Dios directamente y sin intermediario por medio de la fe. Jesucristo es el único mediador, Jesucristo que es Dios, hombre. Dios y hombre. Entonces, lo que Pablo dice es increíble. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Con este versículo es como si Pablo estuviera poniéndole ya el moño a lo que ha estado argumentando acerca de Abraham y cómo Abraham es el creyente y cómo nosotros podemos ser hijos de Abraham. Dice, ciertamente ustedes también son hijos de Abraham, por medio de la fe, así como Abraham fue salvo por medio de la fe. Pablo dice, si tú eres de Jesús, eres linaje espiritual de Abraham, porque al igual que él, tú eres heredero de acuerdo a la promesa y no de acuerdo a la ley. Somos herederos mediante la fe en la promesa. Todos hemos visto películas o leído algún libro o algún cuento de una persona que hereda una gran fortuna. Quizá tú conozcas a una persona que ha heredado una gran fortuna o ha heredado algo interesante, algún artículo, algo. Y puede ser que cuando veamos eso digamos, bueno, ¿qué se sentirá ser heredero de una gran fortuna o de algún artefacto interesante? Pues la Biblia dice que somos herederos, herederos de la más grande fortuna que jamás existe en este planeta y es esa herencia espiritual. Herederos de la bendición prometida a Abraham, Isaac y Jacob, herederos del reino de Dios, herederos de la salvación en Cristo, somos herederos de una fortuna que no se puede ni siquiera cuantificar. Y desde ahora estamos nosotros experimentando los beneficios de esta preciosa herencia. Desde ahora somos hijos de Dios, desde ahora tenemos comunión con Él, desde ahora tenemos acceso directo al Padre. Y cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y establezca su reino, nosotros seremos parte también de ese gran reino. Hermanos, todo lo que Dios hace, lo hace bien. La ley no es una excepción, pero la ley nunca tuvo como propósito salvarnos, sino apuntarnos al Salvador. Por lo tanto, miremos a Jesucristo nuestro Salvador y demos gracias por aquel que cumplió perfectamente la ley para que nosotros podamos ser salvos. Y en esta tarde podemos venir delante de la presencia del Señor y darle gracias por la promesa y darle gracias a Dios también por la ley dada al pueblo de Israel, porque por medio de esa ley hemos sido guiados a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias al Señor por la salvación en Jesús?